nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, saludar a la señora ministra, vía el subsecretario de Justicia, si es necesario que ingrese, saludar veo al director de la UAF ahí, hacer una referencia a los elefantes rosados que se le habían pasado, fueron a Carabineros más que a la UAF, rectifico la situación y es importante señalarlo, nos va a entregar alguna información la UAF principalmente de cómo se evaluó ese caso a nivel internacional con una serie de factores y es bueno también en la historia de la ley que los elefantes rosados se le pasaron a Carabineros y no a la UAF. No sé si alguien más, veo ahí al Ministerio Público, si quiere fiscal o no participa en este proyecto también, pero si tiene alguna opinión se agradece. Y el subsecretario, que vi también el subsecretario de Justicia y a los asesores, comenzamos. La cuenta, secretario. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, señores invitados, las comunicaciones que se han recibido son las siguientes. Hay una comunicación del secretario de la excelentísima Corte Suprema, señor Jorge Sáez San Martín, mediante la cual remite un informe de la Dirección de Estudios y Análisis y Evaluación de la Corte Suprema relativo al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de cómputos del tiempo de privación de libertad en el domicilio para su abono a la pena impuesta. La Comisión había acordado en sesiones anteriores enviar un oficio y la Corte Suprema está mandando un estudio que le haremos llegar a usted en extenso por correo electrónico. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sin perjuicio de distribuir ese informe del abono de tiempo, yo le pediría ahí a los colegas, particularmente a quien va a ser la presidenta de la comisión, la senadora Paulina Núñez, de que podamos, digamos, dentro de las facultades que usted tiene como presidenta y fijar la tabla, poder considerar esa discusión, que creo que es una discusión que abrimos transversalmente, hemos consultado a varias personas y este informe ya de la Corte Suprema va en esa línea, es principalmente el abono de la reclusión nocturna, domiciliaria, cómo opera en los cómputos al momento de la sentencia, de tener una ponderación distinta a lo que es la prisión preventiva. Y sin perjuicio no conozco el texto, pero creo que es un buen debate de precisión de la normativa. Si le parece, si no hay preguntas, entraremos directamente a la discusión de la propuesta que tenemos en estos primeros minutos para poder despachar a la sala. Señor presidente, señoras y señores senadores, hemos entregado a su disposición un texto comparado que recae en el número 1 de la sesión de hoy día, que está convocada para concluir con la consulta de la sala sobre el concepto de crimen organizado contenido en el número 1 del artículo 5 del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Según ayer en la comisión celebró una sesión en extenso para analizar este tema, se evaluaron distintas fórmulas para tratar de llegar a un consenso en esta materia. Se recibió el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional y también algunos comentarios de profesores de Derecho Penal y la Secretaría ha preparado un texto comparado que se entregó hace unos minutos. Sí, tiene 2 páginas. En la primera columna está la legislación vigente. Estaba ahí, senadora. Sí, este comparado de 3 columnas. En la primera está la legislación vigente, en la segunda el texto aprobado por la Comisión de Hacienda y tercero un texto que se vino construyendo en la sesión pasada. Entiende la Secretaría que cuenta, voy a dar constancia de esto, cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Ayer estuvimos trabajando con el Ejecutivo en este punto. Están recogidas varias de las observaciones que surgieron en la sesión de ayer. En primer lugar, una obvia, que es la referencia a la ley 21.732, que es la nueva ley de conductas terroristas. En segundo lugar, se mantienen las menciones a los artículos 27 y 28 de la ley 19
1913, que no habían generado controversia, y el debate, una de las fórmulas que se estudió y que está recogida aquí, es que se incorpore también la figura de las asociaciones criminales contenidas en el artículo 293 del Código Penal. Esta propuesta es una propuesta que trata de sintetizar las principales materias que deberían estar contenidas y que fijan el objeto de preocupación de la unidad de análisis financiero. Conversaba fuera de sesión con el senador Araya, que me hacía una observación que la Secretaría comparte, que quizás, voy a darle lectura al texto, que quizás la mención del artículo 293 no debiera ser la última de las normas que se mencionan, sino que antes de la ley, del artículo 10 de la ley 21.732. Voy a leerlo como quedaría. Quedaría así: créase la unidad de análisis financiero UAF con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27 o 28 de esta ley. Después vendría en el artículo 293 del Código Penal, que sanciona a las asociaciones criminales, y en el artículo 10 de la ley número 21.732. De tal manera que se incorporan en esta definición las tres hipótesis que ustedes habían discutido y me acaban de hacer llegar la redacción propuesta por el Ejecutivo, que coincide con esta redacción. Eso, señor presidente. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Ahora saludo formalmente por su intermedio a los senadores y senadoras, a la Secretaría y quienes nos acompañan. Efectivamente, tal como lo relataba el secretario, habíamos recogido, ¿no es cierto?, la indicación del Ejecutivo, lo que se había conversado el día de ayer. No tenemos ningún inconveniente, por cierto, en hacer el orden distinto que se propone. Nosotros nos parece que, dado que es una nueva función y atribución de un ente público, corresponde a iniciativa exclusiva del presidente de la República y por eso fuimos que presentamos la indicación correspondiente. Gracias. Perfecto. Por favor, porque tenemos media hora y tenemos que pasar al siguiente punto. Yo lo que pediría, secretario, que dé lectura a la indicación que ha presentado el Ejecutivo con la adecuación de poner el 293 antes del artículo y vamos a someter a votación esa redacción. Ya. Artículo primero, así diría: créase la unidad de análisis financiero UAF con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos de los delitos descritos en los artículos 27 o 28 de esta ley, en el artículo 293 del Código Penal, que sanciona a las asociaciones criminales, y en el artículo 10 de la ley número 21.732. En la lectura del texto he alterado el orden según lo que hemos conversado antes. En votación, señor secretario. Sí, antes de la votación, Luz. Sí, solo para la historia de la ley, presidente, a lo mejor sería importante, como no podemos entrar al artículo 2, dejar en la historia de la ley que cuando ese artículo 2 habla del crimen organizado, se refiere al 293 que está en el artículo primero. Esa es una adecuación de mera forma, que la Secretaría está autorizada para hacer esa adecuación. Nosotros podemos hacer de las conductas descritas en el inciso primero del artículo primero de esta ley. No hay problema. Es una cuestión de forma. No están alterando el fondo del artículo, sino que es una mera referencia. Si ustedes lo estiman, ¿sí? Es lo que se acostumbra a decir. Sí. Sí. Perfecto. Habría ese acuerdo en los términos que se señalado. Entonces, perdón, Pedro me había pedido la palabra ante la votación. No, presidente, simplemente para decir que estoy de acuerdo con la redacción. Igual insisto en el punto, creo que esto debe tener algún borde porque al incluir el 293, aquí se amplía sustancialmente el catálogo de la UAF. Y aquí estamos todos contestes que esto no se trata de investigaciones penales, sino se trata de un funcionario de carácter administrativo que va a tener acceso a una cantidad importante de información.
aquí la ministra me va a decir, no, que aquí existen los cortafuegos necesarios, pero yo creo que uno tiene que prevenir, porque no estamos libres de que ese funcionario o algún otro de la institución puede en algún minuto estar captado por el crimen organizado y puede acceder a información que puede ser sensible para instituciones o para determinadas personas. Por eso era la preocupación de que acá existiera algún borde, a lo menos, respecto de cuándo se actúa. Que quiero hacer es, porque reiterando nuestra observación de que hemos podido discutir bien la adecuación del tipo por el mandato, pero no hemos tenido el tiempo de discutir el sistema, porque no es el mandato que tenemos. Yo creo, colegas, que nosotros podríamos hacer un punto que sin perjuicio de la discusión, ahí la ministra nos puede explicar en el trámite específico en que nosotros estamos. Tengo entendido que estamos votando en particular, en primer trámite, una situación en que claramente vamos a ir a la sala, si es aprobado vamos a ir a la Cámara, al segundo trámite, y volverá, sin lugar a duda, a un tercer trámite. Yo creo lo que debiéramos hacer nosotros en ese tercer trámite, obviamente por un acuerdo que debiéramos hacer el punto en la sala, que pase a la comisión para, en el tercer trámite, sin perjuicio de lo que a través de nuestras bancadas podemos, o del Ejecutivo, se puede perfeccionar, tener esa mirada, que estamos levantando un antecedente, no hemos construido, no hay una disputa ideológica de tal o cual eliminación o incorporación, pero entendemos que una revisión al menos del 1 o 2 como técnica legislativa y como elemento de discusión es relevante. Entonces, yo lo que pediría es que eso lo dejemos como sugerencia, como planteamiento, pero votemos el artículo en lo que corresponde, donde creo que va a haber, digamos, una buena reacción. Vamos a votación, secretario. Senadora Pascual. A favor de la redacción. Ya. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora Araya. A favor. A favor. Senadora Bensperger. A favor. Presidente. A favor, en los términos que ha redactado el Ejecutivo. Muy bien. Se aprueba 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado. Se hará la adecuación de forma en el artículo 2 y se dejará constancia de los planteamientos que se hicieron en esta Y, sesión. ministra, estando despachado el mandato que nos dio la sala, yo le pediría que también en la intervención, que seguramente usted hará en la tarde, o lo que me va a corresponder a mí como presidente informar, es que hagamos ese punto del tercer trámite en lo que corresponda poder tener una mirada, o si usted puede resolverlo en el segundo trámite, no hay inconveniente, pero coincidimos que se puede hacer una mejor hilación del articulado para que sea más coherente. Presidente, por su intermedio, agradecer la disposición de la Comisión para haber resuelto este tema en un proyecto que es de especial relevancia para el Ejecutivo y poder, ¿no es cierto?, avanzar en la tramitación. Como usted bien recordaba, estamos en primer trámite constitucional, queda un itinerario largo todavía para avanzar en este proyecto y sin duda siempre el Ejecutivo ha abierto a espacios de mejora y estaremos mirando esto en el segundo trámite y en el tercero cuando corresponda, digamos, para efectos de poder generar una legislación que efectivamente no deje lugar a dudas del objetivo que pretende, pero dé las herramientas suficientes, ¿no es cierto?, para fortalecer el rol preventivo que tiene la UAF en materia de crimen organizado. Muchas gracias. No sé si el director de la UAF, ya que está conectado y vamos a pasar al próximo proyecto, Carlos, le doy un minuto ya que nos ha estado acompañando. Muchas gracias, señor presidente. La aprobación y el avance que significa esto en la discusión del proyecto de ley y por lo tanto también ratificar nuestra disposición a seguir colaborando en la tramitación del proyecto de ley y generando todos los resguardos necesarios para poder dar la tranquilidad de que la información, como siempre lo hemos hecho, que recabamos y que procesamos, se mantiene dentro de los ámbitos de la reserva de esta etapa de detección y prevención, que es donde nosotros participamos. Muchas gracias, Carlos. Agradecer también al Ministerio Público, a Ignacio, que nos acompañó ayer, y también de Hacienda. Estaba excusado el ministro Marcel, pero nos ayuda ayer. Se despacha el proyecto a la sala y suspendemos un minuto para pasar al segundo punto del...
Recording stopped.
Iniciamos la sesión. Saludar al señor subsecretario, saludar al señor fiscal y equipos respectivos. Vamos a retomar en este segundo parte de la sesión la discusión de la Fiscalía Supraterritorial. Señor secretario, por favor. Gracias, presidente. Su señoría, muy buenos días. Muy buenos días, invitados, invitadas. Señor presidente, sus señorías recordarán que en nuestra última sesión sobre Fiscalía Supraterritorial, esta comisión dejó pendiente las indicaciones 43, 44, 45, también la 49. Y habíamos terminado finalmente comenzando el debate relativo a la indicación 53. Presidente, respecto de las indicaciones 43, 44, 45 y 49, se produjo allí una discusión y se solicitó al Ejecutivo y a la Fiscalía que pudieran pensar en una redacción alternativa que incluyera algunos elementos, que considerara en especial, en primer lugar, la posibilidad de una evaluación que permita renovar la permanencia de un fiscal adjunto que ha sido destinado a la Fiscalía Supraterritorial. Luego, los criterios que deberían incluirse a propósito de esa evaluación especial, y entre ellos se pensaba en lo que la senadora Bensperger plantea en su indicación 44, referida a criterios sobre probidad, disciplina y rendimiento en la persecución penal. Y finalmente, señor presidente, también se consideró la necesidad de incluir algún plazo de enfriamiento y una alusión al plazo máximo que podría tener la renovación del fiscal adjunto correspondiente. Eso, señor presidente. Hay una propuesta de redacción que me acaban de entregar, lo hemos reportado a sus señorías, lo tienen ahí a su disposición. Si usted así gusta, señor presidente, puedo dar lectura a esta propuesta. Démosle lectura, está en una hoja complementaria. Adelante, secretario. Sí, gracias, presidente. Señor presidente, la propuesta de redacción para estos serían nuevos incisos que habría que incorporar al artículo 37 quater, así lo entiende por lo menos esta secretaría. Los incisos son los siguientes. Un reglamento dictado por el fiscal nacional regulará las condiciones de experiencia o especialización y las reglas especiales en materia de evaluación de desempeño, tanto de los fiscales adjuntos de la Fiscalía Supraterritorial como de los profesionales técnicos y administrativos que trabajen en ella. Dicho reglamento regulará además el plazo de permanencia de los fiscales adjuntos, el que no podrá exceder de 5 años, renovables por una sola vez, conforme a lo dispuesto en él. Para la renovación, el fiscal nacional deberá considerar especialmente criterios de probidad, de disciplina y de rendimiento en la persecución penal. Una vez transcurrido el plazo de permanencia o renovación, en su caso, los fiscales adjuntos no podrán volver a formar parte de la Fiscalía Supraterritorial, sino una vez transcurrido un periodo de 5 años. Al término del periodo de permanencia de los fiscales adjuntos, el fiscal nacional dispondrá su regreso a su Fiscalía Regional de origen, si ello fuere posible, o, en caso contrario, a otra Fiscalía Regional, de acuerdo a las necesidades institucionales de dotación. El fiscal adjunto mantendrá las asignaciones y el grado que detentaba previo a su ingreso a la Fiscalía Supraterritorial, o al grado al que hubiera ascendido durante dicho periodo, conforme a las reglas generales de ascenso de la institución. Si no contare con un grado de origen, podrá ser asignado un cargo de fiscal adjunto vacante. Te ofrece la palabra Pedro, por favor. Presidente, yo creo que esta indicación recoge plenamente lo que discutimos y el acuerdo. Solo tengo una duda que es más bien de corte, por decirlo así, gramatical en el inciso segundo. Es que queda como raro el término de la segunda línea. Dice, dicho reglamento regulará además el plazo de permanencia de los fiscales adjuntos, el que no podrá exceder de 5 años, renovable por una sola vez conforme a lo dispuesto en él. Creo que debería ser en el reglamento. Porque queda como raro la frase. Solo con esa corrección, señor secretario, yo creo que recoge plenamente lo que se discute ya. O en el mismo. O en el mismo. El mismo. En el mismo. Autorizamos a la Secretaría para hacer una mejor redacción, porque es la referencia al reglamento, para no ser redundante. Y también, si no hay preguntas, palabras pedidas, importante también en el texto, nosotros, principio, 5 años renovable, con 3 criterios objetivos, especialmente
los criterios de probidad, de disciplina y rendimiento y persecución penal. Yo creo que es importante también fiscal y con su equipo poder entender, porque estas tres herramientas las ocupamos en distintos articulados que son importantes elaboraciones que ustedes hacen. Y el último punto, en el inciso final, el punto final, nosotros señalamos que obviamente el fiscal de la supraterritorial vuelve a la fiscalía de origen, de donde estaba, manteniendo el grado y las asignaciones que tenía en función de su carrera y no quedando con el grado o las asignaciones de la Fiscalía Supraterritorial. Solo una pregunta, en ¿dónde está considerada la hipótesis de que integre el fiscal, sea un fiscal de la supraterritorial que no era fiscal adjunto al momento de designarlo? Que era de afuera. Sí. Se le acaba, ¿no? Ah, no, pues. Ese sigue. Por eso solo me surge esa duda práctica, si va el fiscal adjunto de Antofagasta, grado 7, cumple los 5 años, cumple los 10 años, vuelve a la Fiscalía de Antofagasta, seguramente subió un grado producto del ascenso ordinario. ¿Qué es lo que pasa si ese primer fiscal supraterritorial no tiene, no venía de la institución, no tenía el grado y la condición de fiscal adjunto? ¿Dónde vuelve? Solo eso como de precisión, inmediatamente, Luz, ¿en qué hipótesis desarrollamos eso? Luz, por favor. Presidente, ahí me enredó usted, porque yo entiendo que esta redacción se refiere, ¿no es cierto?, a los fiscales adjuntos que se van a la Supra, como a la evaluación también de los profesionales técnicos y administrativos que trabajen en ella. Entonces yo distingo dos cosas. La regla para los fiscales adjuntos que se manden, que vayan, que el fiscal nacional determine que vayan a la Supra, van a durar 5 años, se les va a evaluar de acuerdo al reglamento, teniendo en consideración esto, y al término de los 5 años o de los 5 años renovados, va a volver a su fiscalía de origen, al grado que tenía o al disponible. Pero el resto de los profesionales técnicos y administrativos que llegaron a la Supra de afuera, no les puede operar esto porque estaríamos creando grados y ingresos a fiscalías regionales sin una carrera funcionaria o respetando las normas de ingreso. Entonces, a esos profesionales técnicos y administrativos que llegan de afuera, me imagino yo que van a no les corre el tope de los 5 años. Ellos van a permanecer en la Fiscalía Supraterritorial mientras cuenten con la confianza del fiscal supraterritorial o del fiscal nacional. No es para ellos esta norma. Entonces, yo creo que no se da la hipótesis que usted dice que falta. ¿O me confundí? Más que ver si se consideran, creo que hay que tener los dos aspectos. El fiscal que se saca de una fiscalía va a servir y vuelve a los 10 años, entendemos a qué vuelve y cómo vuelve. Yo hago la pregunta, ¿qué ocurre con el fiscal que entró a la supraterritorial pero era de fuera, no era de carrera? ¿Qué es lo que pasa? Eso, solo pregunta. Y también al profesional técnico y administrativo en la misma situación. Señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora y senador presente en esta sala. Señor presidente, respecto de la situación de los funcionarios, que en este caso son los administrativos, ¿no es así? Todos aquellos que no son fiscales. Hasta donde entiendo, por lo menos el propósito de esta indicación es que ellos se apliquen a ellos las reglas generales de la institución. No hay una excepción ni respecto a su permanencia, ni respecto a su estabilidad en el cargo, ni sus causales de remoción o cesación en el cargo, es decir, ascenso, regla general.
Donde se producen los cambios es a propósito de los fiscales, con el propósito de, por razones de probidad y mejor servicio, asegurar que haya una rotación en un cargo tan sensible como este. Luego, creo que está bastante clara la situación de los fiscales que postularían desde dentro de la institución a la Fiscalía Supraterritorial. Esta propuesta de redacción resuelve bastante bien el problema que podría haber surgido si se excluía a estos fiscales del régimen general de ascenso, ¿no? Porque alguien podría tener un grado 9, haber estado 10 años en la Fiscalía Supraterritorial, haber progresado dentro de la Supraterritorial, y si se veía excluido del sistema general de ascenso, habría vuelto entonces a un grado 9, perdiendo la posibilidad en el tiempo intermedio de progresar en su carrera, al menos remuneracionalmente. Entonces, esta regla resuelve bien aquello y les permite ascender conforme a las reglas generales, pero sin perjuicio de que se mantiene el grado que tengan en la supra. Es decir, pueden, si eran entrado un 9, pueden ascender a un 8, no sé cómo podemos decirlo, del permanente, ¿no? Y luego, pero también tener una situación distinta en la supra, que les permita volver y no haber retrocedido o no haber congelado sus ascensos en la carrera. Eso es una norma muy importante para favorecer o incentivar que las personas se incorporen a la supraterritorial. De otra manera, los periodos de ascenso se van a alargar. Va a ser, dicho quizá una expresión más bien coloquial, es mejor remuneración para hoy, ¿okay?, pero mala para mañana. Entonces, eso de no excluirlos del régimen general es una medida muy positiva. Luego está la situación de los que vienen desde fuera, ¿no es cierto?, y que no entrarían en este régimen, ¿no?, porque no tendrían una planta de origen. Si se les permitiera, si usted pregunta a este fiscal nacional cuál sería el ideal sería que estas personas que estuvieron en la supraterritorial, que mostraron un buen desempeño, que son profesionales competentes, que adquirieron un grado, ascendieron, se prestigiaron, prestaron un gran servicio a la patria en la fiscalía, cuando terminan ese periodo, debieran incorporarse necesariamente a otra unidad. Pero eso implicaría un aumento de planta. Implicaría un aumento de planta y todos sabemos lo que significa una decisión o una apuesta de esa naturaleza. Entonces, para poder salvar ese punto, es que la frase final me parece que lo reserva adecuadamente. Es decir, abre la posibilidad que en caso de existir un encargo vacante, pueda, y por eso es facultativo, exactamente, ese fiscal ser asignado directamente a ese cargo. Entonces, de esa manera se resuelve ese problema sin que esta norma implique un aumento de planta. Solo una precisión en eso, presidente. Me había pedido la palabra Luz, fiscal. Si es vacante, ¿con qué grado vuelve? Que ahí también es algo que al menos a mí me preocupa enormemente, que lo discutimos y que creo que lo zanjamos. No es conveniente que los fiscales de la supraterritorial, que es una unidad de élite, se pudiéramos decir, que es nueva, que va a tener grados más elevados, que esa persona vuelva al funcionamiento ordinario manteniendo eso, porque vas a generar ahí una distorsión brutal que para toda organización es muy malo. Yo creo que está bien la última posibilidad, efectivamente, para el que era de fuera, estuvo 10 años y fue bien evaluado en todos los elementos que hemos señalado y vuelve, como dice el punto final, dice, si no contare con un grado de origen, en definitiva no era de la carrera, no era fiscal adjunto, podrá ser asignado a un cargo de fiscal adjunto vacante. Pregunta, ¿qué grado? ¿A qué grado? Sí. Y que eso, solo, Claudia, y por favor, le pido, yo quiero evitar esta situación, que no tengamos una distorsión de fiscales supraterritoriales con buenas remuneraciones que dejan de prestar ese servicio y terminan manteniendo esas condiciones en otros. No, creo que es mala la distorsión. Fiscal y luego Claudia. Para explicar el régimen nuestro, solo la situación de hecho para poder ilustrar mejor su discusión. En el sistema de nuestra ley orgánica, cuando queda un cargo vacante, queda el cargo y el grado vacante. O sea, entonces, si queda un cargo vacante de fiscal, queda un cargo vacante asociado a ese grado. Ahora, siempre, por supuesto, si es un grado 7, el fiscal va a poder hacer correr la lista de peluquería y el fiscal nacional, y si creyera que es mejor que quede en el 8,
concursar el 7 para que se produzca el movimiento, de manera que en algún momento quede vacante el cargo de la persona que postuló. Pero queda, cuando queda un cargo vacante, queda vacante el cargo de fiscal y un grado, y el grado correspondiente. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Saludarles a todos, obviamente, pero quería solo comentar que efectivamente en todas las instituciones del Estado los cargos, los cupos tienen que estar asignados a grados, por lo tanto no es algo que queda en el aire, digamos. Pero también comentar acá que a mí me parece que de la forma en que está resuelta con la redacción está bien, puesto que también uno tiene que sopesar acá que no todo es un grado y una remuneración, sino que también es la pertenencia a una institución. Y por lo tanto, si hay alguien que viene y entra a la supraterritorial desde fuera y no desde la carrera del propio Ministerio Público, pudiera serle muy atractivo, al cabo de su paso por la supraterritorial, quedarse en el Ministerio Público con el grado de la vacante del fiscal adjunto, que quede no siendo necesariamente la misma remuneración que tuvo en la supraterritorial. Lo digo porque son parte de los estímulos que también se entregan desde el sector público. Eso, nada más. Gracias, presidente. Yo tengo dos consultas, comentarios, no sé. Primero, creo que con esta redacción, todo lo que se refiere a los fiscales adjuntos que, perteneciendo a la institución, se van a la supra, queda resuelto y queda bien resuelto. Tengo dudas, y perdón mi ignorancia. No. Bueno, cuando la frase final, cuando dice, si no contare con un grado de origen, esto única y exclusivamente se puede referir, ¿no es cierto?, a alguien que llegó de afuera a la supra, porque el que estaba dentro siempre va a mantener su cargo, nunca se va a poder haber llamado a concurso respecto de él y solamente en la Fiscalía de Origen en el que estaba va a haber sido ocupado por subrogancia, suplencia o lo que sea. Yo sí, es una cosa de actuar sobre seguro. Yo en la última frase, cuando dice si no contare con un grado de origen, podrá ser asignado a un cargo de fiscal adjunto vacante. El podrá es importante, pero creo también que para la historia de la ley que está una decisión del fiscal nacional. Aquel que ocupó un cargo de fiscal adjunto en la supra, que llegó de afuera, el fiscal nacional o el Ministerio Público no tiene la obligación de una vez que pasan los 5 años a que permanezca bien o mal evaluado. No tiene la obligación, ¿no es cierto?, de que permanezca o que se le dé un grado en otra fiscalía, aunque existan grados vacantes. Y por eso, para mí es importante que el podrá se entienda y que es la historia de la ley de que es facultad del fiscal nacional. Lo que no me queda claro es la situación de los profesionales técnicos y administrativos que son de adentro. O sea, que hay profesionales técnicos técnicos y administrativos que el fiscal nacional manda en comisión de servicio, no sé cuál será la figura, a la supraterritorial. Estas personas, porque acá nada se dice, ¿no es cierto?, solo hablamos de los fiscales adjuntos, van a estar ahí también 5 años, renovable por 5, van a estar permanentes hasta que el fiscal nacional lo disponga, no le aplica a ellos el término de los 5 años, eso es lo que no me queda claro. Los que vengan de afuera lo tengo clarísimo, solo qué pasa con los técnicos profesionales y administrativos que vienen o que son destinados, perteneciendo al Ministerio Público, son destinados a la supra. Para ellos no tienen esta limitación, de acuerdo a esta redacción, y pueden permanecer ahí el tiempo que estime el fiscal nacional y obviamente también, de acuerdo a las normas de derecho administrativo, ellos siguen manteniendo su grado y su ascenso y todo, porque eso, aunque no se diga acá, es parte del derecho administrativo y los derechos funcionarios. Yo creo que hay acuerdo, es buena la precisión del último punto aparte,
que es facultativo del fiscal y fiscal. Vicepresidente, solo recordar y resaltar más bien que el párrafo primero de esta indicación establece que si bien se aplican las reglas generales respecto a los profesionales, los técnicos y los administrativos, el reglamento va a regular condiciones especiales de experiencia y de especialización y también con reglas especiales en materia de evaluación de desempeño. O sea, reglas generales salvo en esas materias. Perfecto. Si le parece, ponemos en votación la indicación en los términos redactados con la precisión del inciso segundo, lo de referencia al reglamento, redactarlo de mejor manera para que no sea redundante. Gracias, presidente. Señor presidente, solo una precisión para los efectos del informe posterior. Esta votación se refiere a esta propuesta de redacción alternativa, pero en el entendido de que las indicaciones 43, 44 y 45 serían aprobadas entonces con enmiendas. Con esta enmienda. redacción. Y yo voy Sí. a retirar la 49. Retirada la 49. Y votamos esas la redacción con enmienda de las tres anteriores. Ok, presidente. Retirada. El señor presidente somete a votación las indicaciones 43, 44 y 45, pero con la redacción alternativa que ya se ha analizado. Senadora, señora Ensperger. A favor. Senadora, señora Núñez. Senadora Sara Pascual. Senador Soraraya. Señor presidente. A favor. Gracias, presidente. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Continuamos. Presidente, habiéndose producido entonces el retiro de la indicación 49, corresponde continuar con el análisis que se tenía a propósito del artículo 37 septies. El 37 septies es el que establece los requisitos para ser designado fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial. La indicación 51 fue retirada por el senador Soraraya. La indicación 53 también fue retirada por la senadora Sara Pascual. Quedó pendiente la indicación 52. La 52, presidente. Sí, 37. Sí, la de los estudios. Se ofrece la palabra. Claro, el Ejecutivo iba a traer una propuesta. Sí, estábamos conferenciando con el asesor porque al parecer no tuvimos consenso respecto a una redacción con los asesores. 52. Claro, lo que habíamos dicho en el fondo era que el reconocimiento no tenía que indicar grado académico necesariamente. El reconocido en Chile En Chile. son los institutos, universidades que existen en Chile. Yo puedo tener un magíster de estas cosas que vienen acá en una universidad prestigiosa, internacional, y no cabría acá, no cumpliría el requisito. Básicamente el concepto no se encuentra, digamos, reconocido legalmente. No. Efectivamente existe un listado que son de universidades que son consideradas para los efectos de becas, pero justamente no es que signifique per se que tengan reconocimiento legal en Chile.
Por lo tanto, no es suficiente como para poder hacer una remisión a dicha norma. Perdón, presidente, no es que yo quiera ser pesado con el tema, pero creo que, dado que lo creativo que están algunos colegas abogados para objetar todo en este último tiempo, si no le colocamos un borde al tema de qué se entiende por especialización en asuntos penales, no va a faltar el creativo que se le ocurra objetar el nombramiento fiscal supraterritorial con todas las consecuencias que eso puede tener. Entonces yo, para no entrar en pero propondría que el Ejecutivo le diera una vuelta con el Ministerio de Educación y Relaciones Exteriores, porque claro, entiendo el tema de los grados académicos, que no hay universidades reconocidas, los grados académicos que tienen en el extranjero no están reconocidos en Chile, pero probablemente debe haber alguna norma por los convenios que tienen alguna validez. Y yo tiendo a pensar que la Contraloría ha resuelto este tema porque hay otros cargos de la Administración del Estado que piden estudios especializados y que se reconocen los estudios realizados de posgrado en el extranjero y avanzar en el resto de las indicaciones. Pero en sí, vuelvo a insistir, yo creo que especialización en asuntos penales debe tener algún borde. ¿Qué se entiende por esa especialización? Colega, Paulina, ¿me habías pedido la palabra? Perdona. Gracias, presidente. Sí, es que yo también creo que es muy relevante porque no estamos hablando de definir simplemente qué entendemos por el grado, porque estamos hablando de un requisito para hacer. Por lo tanto, claro, o sea, cualquiera podría, si es que nosotros no lo dejamos claro, interpretar decir una cuestión distinta y luego eventualmente la justicia interpretar una cuestión que en ese momento termina objetando el nombramiento fiscal. O sea, yo tomé la palabra porque quiero relevar que efectivamente si no definimos bien esta parte, que no es menor, no vamos a dejar claro cuáles son los requisitos para, y ahí el día de mañana vamos a terminar, porque no me gusta, poniéndonos ocurrente y nombrando cualquiera. Entonces, por ahora está contar con estudios especializados en asuntos penales, punto. Y eso podría ser el diplomado de una universidad partiendo, como puede ser obviamente un doctorado en alguna de las mejores universidades del mundo. Gracias, presidente. Compartiendo la idea de precisar, quizá siguiendo la técnica legislativa empleada con bastante frecuencia en este Congreso Nacional, quizá podría comenzar esta regla señalando algunos ejemplos de situaciones que constituirían o que acreditarían o que podrían ser constitutivas de suficiente especialización. Por ejemplo, doctorado en la materia, magíster en la materia, cursos de la propia Academia del Ministerio Público, con respeto me permito proponerlo, cursos otorgados para este efecto por la propia Academia del Ministerio Público. Y luego empezamos a llegar a la zona gris. Y quizás en la zona gris poder señalar diplomados o no sé, cursos de especialización y ahí buscar una forma de certificación o de reconocimiento oficial. Porque si no, de otra manera, podemos caer, tal como señala la senadora Núñez, en una situación en la que un doctorado en Derecho Penal en una universidad alemana, con el que no se ha cumplido con el trámite en el Ministerio de Educación de reconocerlo, pero que habilitaría para ser profesor titular de la Universidad de Chile, no pudiera ser reconocido como estudio especializado. Entonces, quizás poner algunos ejemplos simples de grados académicos, insisto, los cursos de la academia, más esta consulta acerca de algún tipo de acreditación. Fiscal, yo creo que hay un buen punto, creo que está bueno el debate, pero lo que nosotros tenemos que evitar es que no llegue gente sin información y lo que advierte al menos Pedro desde una técnica y Paulina de una técnica de impugnación que termine impugnado, que el fiscal tanto no cumplía el requisito y en esto ayuda mucho la propuesta que se dice que constituyen tal, si cumple uno de esos, obviamente lo tiene. Yo solo haría una referencia, inmediatamente Claudia, haría una referencia que con lo que es Mora Educación, cuando tú dices lo reconocido por el Estado, nos vamos a toda una dinámica de educación que podríamos estar un par de meses y que seguramente no nos van a enviar un texto que resuelva. Entonces, no quiero eludir el debate, pero ¿les parece que lo dejemos pendiente ahora? Traer una redacción, al menos con la primera técnica de enumeración de qué es lo que constituye y también mandatar al Ejecutivo. Yo creo que al Ejecutivo que le corresponde, porque esto también puede aplicarse a otras cosas. ¿Ah? No, que preguntarle al Ejecutivo un poco qué es lo que ocurre en otras postulaciones. Yo creo que esto no es inédito de postulación. ¿Qué es lo que ocurre para, no sé, alta dirección pública? ¿Qué es lo que ocurre para distintas actividades de cuál es
la frase que estamos utilizando. ¿Les parece eso para que zanjemos esto y lo dejemos con una redacción más, un texto sobre el cual pronunciarnos? Claudia y Luz. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo la inquietud original de la indicación. Yo creo que uno está tratando de prever que no hayan situaciones en las cuales, voy a poner un ejemplo muy ridículo porque no es lo que podría estar ocurriendo, digamos, en una designación de este tipo, pero también se han sabido de situaciones y de ofertas educacionales en nuestro propio país que han ofrecido algo, se hicieron expectativas, algunos que iban a ser peritos criminalísticos, quiero decirlo, y que no tuvieron después ninguna chance, digamos, porque no fue reconocida ni siquiera la carrera que se estaba ofertando y mucho menos las plazas laborales. Entonces, yo entiendo absolutamente. Sin embargo, quiero plantear que yo creo que hay que buscar una forma lo más simple posible desde el punto de vista que se asemeje a lo que ocurre en otras situaciones, porque los estudios de especialidad son tanto de instituciones reconocidas en nuestro país o reconocidas por los países de origen, de instituciones, porque si no, podemos colocar tantos ejemplos que finalmente también alguien pudiera representar que se está haciendo los requisitos a la medida de alguien. No sé si que eso es lo que se objeta también en las bases de concurso, cuando son muy específicos, que están hechos a la medida de alguien específico. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente me imagino, para muchos concursos de alta dirección pública se plantea y se da una ponderación inclusive, y esa ponderación ni le impide que pueda postular alguien que no tiene ese requisito, pero sí lo pone más alto o más bajo en la tabla, digamos, de los postulantes, y ahí se reconocen tanto los estudios en el interior del país como en el extranjero. Y por lo tanto es como reconocido también en su país de origen. Si alguien llega con un diploma, digamos, con un cartón, con un grado, digamos, de una universidad que no es conocida en ningún lado, por cierto, que va a llamar la atención. No sé si me explico. Y lo segundo, solo también decir que este ámbito es muy relevante, pero a mí me parece que lo que está puesto en este artículo es la conjugación de varios requisitos, porque también a veces la experiencia de formación personal en estudios no necesariamente es el reflejo de la experiencia del cargo que queremos. O sea, lo digo también porque es una conjunción de temas, la experiencia laboral, el trabajo en equipo, o sea, porque si me he dedicado toda la vida a investigar solo, está claro que puedo tener todas las cosas siempre bien hechas y lo hago siempre estupendo, nada más. Presidente, yo creo que aquí, perdonen que les diga y se los digo con todo respeto, con mucho respeto y cariño, estamos haciendo una exageración absoluta. Estamos queriendo tener un supraterritorial ni para la NASA. Yo quiero leerles a los miembros de esta comisión los requisitos para ser fiscal nacional, que es quien va a tener que mandar al supra. Ser ciudadano con derecho a sufragio, tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años, sabemos su edad fiscal, no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en esta ley. Requisito, de acuerdo al 98 de la Constitución, para el Contralor General. Deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. O sea, son de las autoridades más importantes en el país. Entonces, yo de verdad creo que nos estamos volviendo demasiado creativos. Porque el hecho de tener un doctorado no significa que vas a tener un gran supraterritorial. Escúcheme, eso puede ser, primero que nada, es discriminatorio, porque hay gente que por recursos, excelentes profesionales, que por recursos no han podido postular un doctorado, a un máster, a un magíster, a lo que sea. Entonces, yo le pondría a contar con estudios de especialización en asuntos penales y en el le pondría contar con experiencia relevante en litigación de asuntos apelacionables, dice aquí de al menos 5 años. Y en caso de no contar con estudios, que estos sean 10. Exígele por ahí. Pero busquemos una redacción simple. Vamos a tener una muy linda ley y no vamos a encontrar
el fiscal supraterritorial. Efectivamente, por favor, racionalidad. Colegas, yo creo que dimos en el punto, solo lo dejo pendiente para redactarlo simplemente. Tienen que ser los requisitos del fiscal nacional, obviamente, equivalente, y que tenga experiencia en el tema laboral. Y bueno, tendrá que responder el fiscal nacional si no designa una persona con esas competencias. Será responsabilidad y por algo es de su confianza se impugnará su decisión. Le pido que lo dejemos pendiente, pero simplemente para la redacción, en eso simple y más, y no avanzamos en la línea si el reconocimiento es tal o cual, porque eso es más bien para alguien de estudio o de otro cargo. ¿Habría acuerdo en eso? Continuamos. Señor presidente, sus señorías tienen que dirigirse ahora a la página 38 de nuestro comparado. Allí en la página 38 del comparado figura la indicación 54 que incide en el artículo 37 octies del proyecto de ley. Este artículo 37 octis es el que regula qué es lo que debe hacer el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. La indicación 54, señor presidente, recae en la letra A, que dice: determinar la organización administrativa de la Fiscalía Supraterritorial y dictar las normas e instrucciones necesarias para su funcionamiento y para el adecuado desempeño en ella de los fiscales adjuntos en los casos en que deban intervenir. Para lo anterior, se considerará lo dispuesto por el fiscal nacional en el reglamento al que se refiere el artículo 37 ter y conforme a sus instrucciones generales. La indicación 54, señor presidente, es de su excelencia el presidente de la República, pone reemplazar este literal A por el siguiente: dictar, conforme a las instrucciones generales del fiscal nacional, las normas e instrucciones necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial y el adecuado desempeño de los fiscales adjuntos en los casos en que debieren intervenir. ¿Se ofrece la palabra? En votación. Señor presidente. Perdón. Claudia. Presidente, solo la duda, no es que no esté de acuerdo, pero ¿por qué el cambio de la dictación, de la determinación de la organización administrativa por la dictación de instrucciones generales o particulares o específicas para el buen desempeño? O sea, me refiero, cambian, el artículo 37 octes tenía que ver con una organización administrativa y ahora la indicación del Ejecutivo lo que mandata es a la dictación de instrucciones generales y normas e instrucciones necesarias para el funcionamiento de la Fiscalía. ¿No se casa con un organigrama? Eso... Subsecretario. Sí, bueno, esto fue algo acordado con la Fiscalía y es simplemente una indicación para que no tengamos distintas formulaciones y estamos replicando el artículo 32 que se refiere al mismo tema, pero para la Fiscalía Regional. Entonces, es una razón de equilibrio normativo para no abundar sobre el tema. Si le parece, en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 54. Senadora señora Bensberger. A favor. Senadora señora Núñez. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Solaraya. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Enseguida, señor presidente, corresponde ocuparse la indicación 55 que recae en el literal B. El literal B dice: disponer la distribución en todo el país de los fiscales adjuntos, profesionales y personal de apoyo adscritos a la Fiscalía Supraterritorial, etcétera. Lo que hace la indicación 55, que es de su excelencia el presidente de la República, es eliminar la expresión en todo el país. ¿Le parece? Sí. Por la misma votación, 5-0. 5-0, presidente. Continuamos. Señor presidente, luego viene la indicación 56, que es de la senadora señora Núñez, propone suprimir el literal... Retirada la indicación 56. Y luego viene la indicación 57, que es de su excelencia el presidente de la República, propone suprimir en el literal E
la expresión y las unidades de alta complejidad regionales. Voy a leer el literal E tal como está redactado el día de hoy. Disponer medidas para brindar soporte y apoyo a la actividad de investigación de una o más fiscalías regionales en relación con hechos que puedan ser constitutivos de delitos correspondientes a las atribuciones de la Fiscalía Supraterritorial o cuando el volumen de información, datos, documentos o informes de carácter técnico haga necesaria la coordinación interregional del sistema de análisis criminal para crimen organizado y delitos de alta complejidad y las unidades de alta complejidad regionales, que es la frase que se elimina. La razón de esta, por su intervención, señor presidente, que se conversó también con el Ministerio Público, es que las unidades de alta complejidad regionales están comprendidas dentro del sistema de análisis criminal para crimen organizado, entonces esta redacción, al parecer, las separa o se entienden como unidades distintas. Eso sería, presidente. ¿Habría acuerdo para votarlo a favor? 5-0 a favor la 57. Señor presidente, luego en la página 40 figura las indicaciones 58 y 59. Estas indicaciones 58 y 59, que son de la senadora Sabensberg y del senador suya, señor presidente, proponen agregar un literal H nuevo del siguiente tenor: disponer las medidas que faciliten y aseguren la debida atención y protección de víctimas y testigos. ¿Se ofrece la palabra? ¿En votación? Señor presidente. Luz. O sea, Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Solo consultar, no es que no esté de acuerdo, digamos, con el fondo, pero entiendo que esto sería entonces replicar lo mismo que ya hace el Ministerio Público en los otros casos, digamos. O sea, se replicaría aquí algo porque efectivamente si tiene una investigación como Ministerio Público también tiene la facultad de otorgar la protección a las víctimas, por lo tanto, y la atención. Entonces, si lo colocamos acá es en ese tenor, no como una nueva facultad, digamos, en ese espíritu, quiero decir. En esa línea. ¿En votación? Señor presidente, somete a votación las indicaciones 58 y 59. Senadora Sabensberg. A favor. Senadora Sora Núñez. A favor. Senadora Sora Pascual. Senador Sora Araya. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa. Señor presidente, luego figura la indicación 60. Esta indicación 60, que recae en el artículo 37 nonis que se propone, inciso primero de este artículo, es de la senadora Sora Núñez y propone intercalar entre la expresión de la actuación las voces o decisiones. Voy a leer el inciso primero tal como está hoy día. Artículo 37 nonis. El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá conocer y resolver, en los casos previstos por la Ley Procesal Penal, las reclamaciones que cualquier interviniente en un procedimiento formule respecto de la actuación de un fiscal adjunto que se desempeñe en la Fiscalía Supraterritorial. Y allí la senadora Sora Núñez entonces propone intercalar o decisiones. Quedaría así: las reclamaciones que cualquier interviniente en un procedimiento formule respecto de la actuación o decisiones de un fiscal adjunto que se desempeñe en la Fiscalía Supraterritorial. Sí, gracias, presidente. A ver, no solo las actuaciones de un fiscal pueden ser objeto de regulación, con mayor razón, o mejor dicho, son sus decisiones las que se traducen en definitiva, por ejemplo, en instrucciones a las policías, a los organismos auxiliares, no sus actuaciones. Yo creo que son sus decisiones y por eso me parece que eso queda más claro, más exacto. En fin. Parece razonable lo que dice la senadora Núñez, pero a mí me surge la duda. Las decisiones de un fiscal, la vía de reclamación son los recursos que existen en el procedimiento según de qué se trate. ¿Por qué debiera intervenir el fiscal supraterritorial? En la duda, a lo mejor si la senadora nos dijera qué tipo de decisiones, porque yo entiendo que las actuaciones, ok, pero las decisiones pueden ser sujetas a recursos cuando la ley lo establece. Presidente, por su intermedio, una consulta al Ministerio Público. Tiendo a pensar que en general
expresión, actuación, comprende decisión, que así se ha entendido, así está tratado por lo menos en la Ley Orgánica del Ministerio Público y así ha sido entendido en las instrucciones generales. No se hace una distinción entre actuación y decisión, sino que la palabra actuación comprende las decisiones que toma la Fiscalía, porque en el fondo así se materializan. Si lo puede aclarar eso el Ministerio Público. Sí, ahí tengo. Exactamente. Sí, eso. O sea, obviamente que lo que tiene que quedar establecido es el término más general, a propósito de lo que acaba de decir el senador Araya. O sea, si todos entendemos que dentro de actuaciones están decisiones, bueno, me quedo tranquila, ¿no? Pero si al revés, uno podría eventualmente en esas decisiones, como las que yo puse de ejemplo, las instrucciones a las policías, a los auxiliares, en fin, fuera, ahí prefiero que queden o los dos o ese término más general. Tiendo de la primera lectura, senadora, entender que actuaciones es el género y la decisión es más bien la especie luego de una actuación. Para no tener dudas, porque creo que compartimos el objetivo, preguntarle al fiscal nacional, Ministerio Público, cómo tratan esto y si es la reacción adecuada. Gracias, señor presidente. Entiendo que esta norma, esta indicación, recae sobre una regla, que era el 37 nonis, que pretende ser un espejo, si seguimos la lógica con la que ha estado trabajando esta comisión, de la regla del artículo 33. Es decir, esta norma es una norma de competencia, donde el 33 dice que estas reclamaciones en contra de los fiscales adjuntos son de competencia, para conocer de ellas, la competencia corresponde al fiscal regional y no al nacional. Yo, con todo el tiempo a mí me presentan reclamos contra fiscales adjuntos, tenemos que reenviarlo a los regionales, pues no tenemos competencia sobre este punto. Al mismo tiempo, esta indicación tiene por propósito dejar claro, homologar, que entonces los reclamos contra los fiscales adjuntos de la Supra son de competencia del fiscal jefe, ¿no es cierto? Ahora bien, el artículo 33 no ocupa la expresión de actuación, ni ocupa tampoco la expresión decisiones, sino que simplemente dice que las reclamaciones que conforme a la ley procesal se formulen son de competencia del fiscal regional. Me parece que, en mi parecer, en mi opinión, dado que queda claramente establecido en la historia legislativa que el propósito es simplemente homologar las reglas que se han establecido, con los criterios que se han establecido para la competencia de qué tipo de reclamaciones son conocidas por los fiscales regionales, debería entenderse las mismas para el fiscal jefe de la Supra territorial. Y, claro, claro, entonces bastaría quizá que dijera que los intervinientes del procedimiento formulen en contra de un fiscal adjunto. Claro, y como dice el 33, de conformidad a la ley procesal penal, y está. Entonces, claro, lo aprobaríamos la indicación 60 con eliminando la palabra de la actuación, obviamente tampoco decisiones, y quedaría de un procedimiento que formule respecto en contra. En contra. Presidente. Que formule en contra. Una observación, Sí, una adelante, consulta, adelante. perdón. Tengo la duda, y solamente también como desde la ignorancia, pero estábamos homologando también a lo que indica el artículo 32 cuando habla acerca de las facultades que corresponden al fiscal regional, y ahí en el artículo 32b, cuando dice conocer y resolver en los casos previstos por la ley procesal penal, las reclamaciones que cualquier interviniente en un procedimiento formular respecto de la actuación de un fiscal adjunto que se desempeña en la Fiscalía Regional a su cargo. Entonces ahí se usa la palabra actuación. Está bien. Independiente de que... Entonces, duda en el fondo, para no introducir una diferencia, no sé si queremos... por eso es una duda, no tengo una... Yo no había visto el B, pero me parece, presidente, que el propósito de ustedes es que esto sea una simple regla de competencia, ¿no? Y que se aplique la norma general, ¿no? Entonces, leamos, secretario, y votamos en el términos de eliminar, en definitiva vamos a eliminar las dos palabras y vamos a señalar en contra. Señor presidente, solo una prevención de esta Secretaría, que la palabra actuación, en un sentido jurídico, refiere a un acto jurídico, es decir, es tanto una decisión cuanto la ejecución de un acto propiamente tal. Entonces, y que afecta a situaciones jurídicas. En un sentido genérico, entonces, actuación incluye las dos cosas. Se los digo para que estén
Sí. Presidente, a mí me parece que queda mejor como lo propone el fiscal, porque aun cuando pusiéramos actuaciones o decisiones, y entonces uno se pregunta, ¿y las omisiones? Porque yo también podría reclamar la falta de la realización de un hecho determinado. Entonces, me parece que abarca todo las reclamaciones que cualquier interveniente en un procedimiento formule en contra de un fiscal adjunto. Abarca todo. Presidente, yo entendiendo, digamos, y no teniendo problemas en que busquemos la mejor solución, sin embargo, sí quisiera que se hiciera la precisión si vamos a homologar al artículo 32 o al 33, porque las expresiones son distintas. En el 32 es la actuación del fiscal adjunto y si así está expresado, y en el 33 es una reclamación. Entonces, en contra del... entonces, por eso digo, entonces, para que, si, o sea, no sé si me explico, pero que quede muy bien a qué lo estamos homologando, cosa que después no se diga, que no es que está igual que el 32, resulta que no tiene nada que ver con el 32, está más bien, y ahí la modificación, si lo van a dejar, si lo vamos a resolver en el 33, la modificación es mucho más extensa que solo sacar la palabra actuación, porque es una forma de redactar totalmente distinto el artículo. Yo no tengo problema que lo decidamos, lo que quiero decir es que no podemos hacer un mix de los dos. No, es que el que uno se refiere a una norma anterior es simplemente para entender que más allá de la discusión si son actuaciones o decisiones, lo que estamos buscando es que al menos en el 37 nonis quede claro cómo se actúa frente a un fiscal adjunto, en contra de un fiscal adjunto. Entonces, no son incompatibles, pero lo que voy es que además en el 37 nonis, insisto, lo que estamos haciendo es qué ocurre o frente a qué, ¿cierto? Se actúa, pero en contra del fiscal adjunto. Entonces ya sin definir si es actuación, si es de decisión, sin perjuicio de la aclaración que acá hace la Secretaría, yo creo que es mejor no, concuerdo con el fiscal, no precisar tanto y que quede claro que esto se reclama o es cuando se reclama en contra de. Eso es lo que a mi juicio interesa en este punto. Es que, presidente, lo que pasa es que no son incompatibles, porque lo que hace el artículo 32 es fijar la competencia del fiscal regional, y ahí fija que debe resolver de la reclamación en contra del fiscal. Lo que hace el 33 regula, entre comillas, el procedimiento, que debe presentarse por escrito y se resuelve por escrito. Lo que hizo esta norma, al final del día, es fundir el 32 y 33 en el 37 nonis, que básicamente el inciso segundo del 33. Exacto. Eso es. 33, claro. El 32 equivale al 37 nonis que fija la competencia y el 33 equivale al inciso segundo que estamos aprobando. Perfecto. Vamos a someter a votación la indicación 60 en los términos que hemos señalado. Léala, por favor, secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, esto implicaría, desde luego, modificar la indicación, porque el inciso primero del artículo 37 nonis quedaría así. El fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial deberá conocer y resolver, en los casos previstos por la Ley Procesal Penal, las reclamaciones que cualquier interviniente en un procedimiento formula en contra de un fiscal adjunto que se desempeñe en la Fiscalía Superterritorial. Se ofrece en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 60 corregida tal como se ha indicado. Senadora Sora Bensberger. A favor. Senadora Sora Núñez. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Sora Araya. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado los términos con las enmiendas señaladas. Sí. Luego, señor presidente, aparece la indicación 61, pero esta ya fue rechazada por ser incompatible con la reforma constitucional. Enseguida, entonces, corresponde ocuparse de la indicación 62. Esta indicación 62, señor presidente, incide en el artículo 37 decies. El 37 decies establece que el fiscal jefe de la Fiscalía Superterritorial, junto con dar cumplimiento a las instrucciones generales impartidas por el fiscal nacional, está obligado a obedecer las instrucciones particulares que éste le dé en las investigaciones de delitos que se encuentren a su cargo. La indicación 62, señor presidente, es suya y propone agregar la siguiente oración final. Si el fiscal jefe superterritorial estima que tales instrucciones son manifiestamente arbitrarias o ilegales, podrá objetarlas fundada en esas razones. Un poco para plantear la defensa, la senadora Bensberger señalaba si lo habíamos resuelto en otra
con esta no, fue en fortalecimiento. Claro, estamos utilizando la fórmula de fortalecimiento, por eso la traemos a tiempo presente. No me gusta un poco, me suena la última parte fundada en esas razones, no sé si está bien redactada esa última parte, La 63 tiene que ver con... pero estamos en contestes, la 63 ¿Van en el mismo tenor? van en la misma línea. Señor presidente, la 63 agrega una frase que es la siguiente: o atentan contra la ética profesional. Colega, lo que le pediría es que desde la 62, 63, 64, 65 y 66 aportan distintos elementos de control efectivamente del derecho de representación ante una instrucción que considera inadecuada, excedida. Yo lo que diría es que inmediatamente, Pedro, busquemos una redacción en fortalecimiento, deberíamos traer a tiempo presente. Presidente, yo lo que le iba a proponer, para no innovar y producir una diferencia con lo que aprobamos en fortalecimiento, que aquí trajéramos la norma espejo fortalecimiento. O sea, tal cual como lo aprobamos. Que si la tuya es el espejo, sea la norma espejo. ¿Le parece, colega? Sí, porque si no, toda vez podemos que generar sí, alguna distorsión con lo que estamos... ¿Le parece que trajéramos esa ley, esa norma espejo? Dejémoslo pendiente con trabajo a nuestros asesores, teniendo en consideración que tenemos el mismo objetivo, pero la redactamos distinto. Acojo la solicitud y que haya consenso en eso, que más allá de una buena o mala redacción, que sea espejo a lo que ocurre en la supraterritorial. ¿Habría acuerdo de eso para mandatar a nuestro y también a la Secretaría que nos ayude de incorporar la 62 hasta la 60? No, pero que son muy distintas, son todas iguales, pero son muy extensas. Yo creo lo que debiéramos buscar, Paulina, es la espejo que tuvimos en la norma supraterritorial. Ignacio, por favor. Pero precísalo, sí. No, presidente, muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Solamente precisar que junto con lo que se había mencionado, es decir, de buscar una buena fusión respecto de varias indicaciones que apuntan efectivamente a aquello que se pretende hacer respecto de la actuación de los fiscales, habría que tomar en consideración el artículo 44, especialmente el inciso segundo, que es vigente la Ley Orgánica del Ministerio Público, que usa, entre otros, la expresión ética profesional, por ejemplo, que no aparece en todas las indicaciones que están presentadas. Por eso que comparto la idea de hacer una buena fusión que incluya lo mejor de todas, digamos. Perfecto. Yo lo que le pediría a nuestros asesores es trabajar esa norma que sea espejo, tener en consideración el 44 de la Ley Orgánica y incorporar los elementos. Creo que es el derecho que tiene que tener el fiscal supraterritorial para representar las instrucciones que se le estén otorgando. Continuamos. Señor presidente, hay que ir a la página 45. En la página 45 figura, en primer término, la indicación 67, que es de la senadora señora Bensperger. Esta indicación recae en el artículo 37 undecies, que se propone en el proyecto de ley. Este artículo 37 undecies dice lo siguiente: el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial rendirá cuenta anualmente en enero de cada año en audiencia pública de las actividades desarrolladas por la Fiscalía Supraterritorial. En dicha cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período e incluirá las estadísticas básicas que los reflejen, el uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieran presentado. La senadora Sora Bensperger, en su indicación 67, le conviene sustituir esta disposición por la siguiente. Artículo 37 undecies.
El fiscal nacional informará en su cuenta pública a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados sobre las actividades desarrolladas por la Fiscalía Supraterritorial. Para ello, describirá los resultados obtenidos en las actividades realizadas durante el período, incluyendo estadísticas básicas que los reflejen, el uso de los recursos otorgados y las dificultades enfrentadas en el ejercicio de sus funciones. Presidente, a mí me parece que es el fiscal nacional quien lidera el Ministerio Público. El fiscal supraterritorial va a ser un funcionario de confianza del fiscal nacional y a quien éste le debe rendir cuentas al fiscal nacional. Y el fiscal nacional es el que tiene que rendir cuenta de cómo funciona toda su institución. Y cuando a eso le sumamos que estamos permitiendo, tanto en el fortalecimiento como en esta, la facultad al fiscal nacional de no solo seguir dictando instrucciones generales, sino que también instrucciones particulares o medidas especiales, me parece que con mayor razón es él quien tiene que rendir cuenta de cómo funcionan no solamente la Fiscalía o el Ministerio Público en general, sino que en especial esta institución. Sí, presidente, sobre el punto yo tengo una indicación que también se refiere a la cuenta pública, pero la verdad es que la voy a retirar porque me ha convencido mi colega. La del 68. Yo creo que efectivamente es el fiscal nacional que tiene que hacerse cargo de su unidad y por lo tanto con esa cuenta pública, evidentemente agregando lo que ahora le va a corresponder por la supraterritorialidad, bastaría con el tema de transparencia, de rendición, etcétera. También, sin perjuicio de ofrecer la palabra al Ministerio Público, yo también adhiero al concepto. Los que dan cuenta pública son los fiscales regionales, los que dan cuenta pública del fiscal nacional y que el fiscal supraterritorial esté dando una cuenta siendo de exclusiva confianza, me parece que no es adecuado. Solo luz en la redacción de la indicación 50. Tengo una duda. Pero espérese un poco, que en la redacción usted señala el fiscal nacional informará en su cuenta pública a las comisiones de Constitución el desarrollo de la supraterritorial. Me imagino que eso será habitual en cada una de las actuaciones. Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo entiendo la lógica, digamos, organizacional de que cada una de las actuaciones de la institución tienen que ser rendidas, en este caso, por la cabeza absoluta, digamos, de la institución. Sin embargo, quiero decir que hubo una reforma a la Constitución para establecer la Fiscalía Supraterritorial. El cargo es de exclusiva confianza, como otros cargos también son de exclusiva confianza cuando lo vimos en fortalecimiento del Ministerio Público, pero sin embargo, al estar en el rango en la Constitución, creo que es porque se le dio una importancia a la estructura, a la función de la Fiscalía Supraterritorial que, a mi juicio, por lo menos es menester que pueda efectivamente rendir o dar cuenta pública, digamos, si es que lo que implica, digamos, es suavizar un poco el término. Por un lado, entonces lo pongo también como para poder pronunciarse. Y en segundo lugar, sí me complica que la cuenta anual en audiencia pública se reemplace por una cuenta a las comisiones de constituciones de ambas cámaras. O sea, me parece que no son incompatibles y no reemplaza una a la otra. Debiera, obviamente, la ciudadanía también tener acceso a esta información directamente o otras instituciones y no por la vía intermediada de estas comisiones. Presidente, mire, efectivamente, yo creo que la indicación está mal redactada. ¿Por qué? Acá lo que tratamos de hacer es, una vez más, la norma espejo de fortalecimiento acá. Pero deberían ser las dos cosas, ¿no es cierto? Que el fiscal supraterritorial, como bien señalaba la senadora Pascual, al igual, que a mí esa parte se me olvidó, que los fiscales regionales rindan su cuenta en audiencia pública y que el fiscal nacional en la cuenta pública que viene a dar, que agregamos en el fortalecimiento, en la cuenta pública que viene a dar a las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara, que son además de sus cuentas en audiencia pública, ahí incluye todo, porque no van a venir acá el fiscal nacional, el supra, todos los fiscales regionales. Entonces, si me permite dejarla pendiente y le traigo una redacción en estos términos para la próxima sesión.
Sí, no, yo quiero insistir en esto. Yo creo que en el caso de la asistencia, voy a decirlo así, a las comisiones del Congreso Nacional, concuerdo con que, a propósito de lo que decía la senadora, tiene que ser solo el fiscal nacional. Pero sinceramente también lo estoy pensando en las públicas. O sea, no me imagino en la región, por mucho que sea reforma, porque al final del día en la reforma constitucional lo que estamos haciendo es operativizar esta situación. O sea, esa era la vía, qué duda cabe. Pero rindiendo cuenta el supraterritorial y después el regional, o a nivel nacional, no sé, o en Santiago, el supraterritorial en Santiago y, no sé, días después o días antes el fiscal nacional. O sea, yo creo que si son fiscales que van a depender exclusivamente y que son de confianza hay una persona encargada que tendrá que responder por. Entonces, bueno, a mayor precisión, al Congreso solamente el fiscal nacional y en lo público creo que también solo el fiscal nacional haciéndose cargo ahora, obviamente, de la tarea y la rendición de cuenta propia de esta nueva fiscalía. Yo lo que pediría una opinión, estamos en la orden, estamos ya en el tiempo, pero fiscal en lo que pueda anticipar y lo vamos a resolver. Yo, si me permiten, yo soy un poco reacio a las cuentas en general públicas, porque generalmente son muy formales, se dice mucho y nada, y se trabaja mucho en función de ellas, se gasta dinero, se gasta tiempo, es un día completo, los cócteles y los ceremis desfilan ahí, los reyes del viático van allá a sentarse para participar todo el día y creo que la discusión, yo creo que las cuentas tienen que ser interactivas, tienen que ser los actores, hay que informar, transparencia, pero también tiene que ser un elemento, no una función en sí misma. O sea, a veces las cuentas, yo he ido a cuentas que son muy dinámicas y que trabajan las distintas instituciones, las policías, y es bueno, pero hay unas que son simplemente una acumulación de datos, estadísticas, nadie puede preguntar nada y se cumple. Entonces, fiscal, más bien, yo le pregunto a usted, le devuelvo usted va a tener los fiscales nacionales van a tener bajo su mando una fiscalía supraterritorial de su exclusiva confianza. Actuarán y será seguramente el fiscal con el que más conversa en el día a día. Esa es una gestión que yo creo que es del fiscal nacional. Y al fiscal nacional, por lo mismo, nosotros hicimos confianza en el fiscal nacional va a estar en directa evaluación. Entonces, creo que es el fiscal nacional que tiene que dar la cuenta en conjunto con un apartado a propósito de la fiscalía supraterritorial, pero no me gusta duplicar los tiempos porque esto además requiere cantidad de funcionarios, cantidad de horas, hombres haciéndolo. No, porque yo creo que los regionales ya está, por el tema territorial, por la descentralización, pero no me gustaría que nos equivocáramos en esta fiscalía, incorporarla como una regional más. Y yo creo que claramente no es ese el concepto. Fiscal, y terminamos, o el Ministerio Público, en lo que les parece, desde el punto de vista práctico, esta norma que redactaremos, o Luz modificará su indicación. Opinión en términos prácticos, cómo se debe redactar de la mejor manera, pero sí, lo primero, presidente, es que me parece muy razonable la idea de que sean dos cuentas, una la que se establece adicionada como la que está en la ley de fortalecimiento, y además una cuenta especial para la Fiscalía Supraterritorial. El problema de la cuenta especial de la Fiscalía Supraterritorial, habría que, si la rinde el fiscal nacional, es que habría que decidir cuántas cuentas públicas al año del fiscal nacional. No, pero dentro de su cuenta pública. Claro. Con un apartado de... Claro, sí. Claro, tendría que, o doy dos, o el fiscal nacional da dos, una de la Supra y otra de la Nacional, o incorpora a la Nacional la cuenta pública de la Supraterritorial. El problema de eso es que la cuenta una de las dos se va a comer a la otra. No sé si me explico. Ustedes han estado en las cuentas públicas de la Nacional y creo que una va a comer a la otra. Entonces, o son dos, ¿okay? O se hace con la comprensión de que si es una sola, una va a comer a la otra y fiscal, la tarea nacional va a quedar absorta. Fiscal, Quisiera decir algo más. La cuenta pública de la Fiscalía Nacional ya tiene una complejidad adicional. ¿Cuál es esta complejidad adicional?
que inevitablemente el fiscal nacional tiene que rendir cuenta de la institución y además del valor agregado o la práctica actividad de la Fiscalía Nacional en particular. O sea, hay dos cuentas adicionadas, una de la actividad general y otra de la Fiscalía Nacional en general. Normalmente los fiscales nacionales lo que hacían era dar cuenta solo de lo general y no hablar mucho de lo que se hacía en la nacional. Nosotros hemos tratado de incorporar esa cuenta pública también lo que hace en la nacional. Si es una sola, va a tener que hacer lo del general, del Estado general de la Fiscalía, de la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, propiamente tal, de la actividad de la unidad especializada, etcétera, y además la supra. Si ustedes piensan que eso puede hacerse y que es conveniente en una sola sesión, lo podemos hacer de esa manera, pero me parece que es preferible que ello ocurra en dos ocasiones. Si eso ocurre en dos ocasiones, van a tener al fiscal nacional rindiendo cuenta del mismo modo como lo hacen los demás fiscales regionales, ¿okay? En la misma época sobre las actividades de la Fiscalía supraterritorial. Tengo la impresión, me parece que desde el punto de vista práctico, que se puede entrar de que una cuenta pública separada de la supraterritorial va a dar más tiempo para un análisis un poco más detallado. Si esa cuenta pública la da el ánimo de poder hacer preguntas o controlar el rol del fiscal nacional, puede quedar suficientemente claro o resuelto con la comparecencia del fiscal nacional ante las comisiones del Congreso y permitir que sea el fiscal jefe el que también dé cuenta del trabajo que ha realizado, de la Supra en una cuenta pública propia de la Supra. Es mío, me parece, presidente. Gracias, fiscal. Insisto y reitero, estamos en la hora y creo que tenemos un buen propósito. Yo lo único que quiero es que no sea redundante, que no sea algo que se coma tan bien, que vas a una sesión tan larga que ya no recuerdas qué es lo que hay, porque están estos niveles, hay un discurso interno, hay un discurso obviamente de la institución, hay discursos que uno quiere saber de la política de persecución penal del ministerio, o sea, del Ministerio Público y hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos. Yo creo que se han ido mejorando y uno, la misma prensa y la opinión pública, yo lo que dejaría abierto inmediatamente, Luz, es que estamos creando una institución, quizás la más relevante en los veintitantos años del Ministerio Público. Veamos a veces las formas, la selección del personal, la instalación, aspectos de esta naturaleza, hacen el carácter después de esa institución para que no nos equivoquemos, que sea una institución como desligada, una fiscalía chica, una fiscalía, un brazo operativo del Ministerio, del Fiscal Nacional. Entonces, yo lo que dejaría abierto y fiscal con su equipo hacer una propuesta. Ustedes conocen y tienen los objetivos de lo que quieran informar en su momento y ver si lo hacemos por separado ante la comisión. Lo importante es que, particularmente como va a ser acotada, que rinda cuenta, pero bajo la responsabilidad del fiscal nacional, que es el responsable. Luz, y terminamos. Sí, gracias, presidente. Solo un resumen para ver si me entendí bien al fiscal. Lo que ellos nos propondrían es que cuenta pública a los fiscales regionales, como está la ley, cuenta pública del fiscal supraterritorial en audiencia pública y, además de la cuenta pública en audiencia pública del fiscal nacional, estaría la cuenta pública del fiscal nacional sobre todo el Ministerio Público, que incluye la Fiscalía Supraterritorial, en las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara. ¿Ese es el resumen? Ok. Estamos entonces como poder precisar eso para ver cómo redactamos dentro de la misma indicación. Agradecer a todos los invitados, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.